¿Cómo está? Buenos días. Carlos, ¿me escucha? ¿Qué dice Nelson? Fuerte y claro, como siempre. Muy buenos días, ¿cómo estás? Bien, estamos en vivo y en directo, Carlos. Gracias por aceptar esta invitación para conversar un poco ya diferente, ¿no? Porque ahora estamos hablando de Carlos, el precandidato a la presidencia de la República y que ha levantado mucho polvo, Carlos, ¿no? ¿Por qué no empezamos por ahí, por todos estos ruidos que se han levantado, precisamente incluso con el expresidente Rafael Correa, que ya hubo por ahí un hincón, una situación que vino por parte de la señora Salazar y su concepto cuando le preguntaban sobre Diana. Bienvenido, Carlos. Bienvenido, Nelson. Bueno, primero, buenos días, gracias por la invitación. Un tema que por A, B, Z motivo la coordinación nos ha fallado entre nosotros y lamentando también la pérdida de tu mascota, ¿no? Pero bueno, vamos al tema. Esto no es cuestión de levantar polvo. Esto no es cuestión de distanciamiento, ni de tweets, ni de nada. ¿Ya? Porque la situación del país y la situación del Ecuador es tan delicada, Nelson, como para podernos concentrar y alimentar, como para poder quedarnos en alimentar el morbo de algunos sectores que básicamente son de redes sociales. Ok. Mira, Nelson, nosotros hemos comenzado ya a recorrer el país y lo hemos hecho y estamos en una precandidatura. Es precandidatura, no hay convocatoria oficial del Consejo Nacional Electoral. Así Por es. tanto, todos los nombres que se mencionan son precandidatos. Así En es. algún momento yo he venido hablando con algunas organizaciones sociales, hemos hecho una invitación pública a los que se quieran sumar a este nuevo contrato social y que lleguemos a un acuerdo social, a un acuerdo de unidad nacional. ¿Por qué este nuevo contrato social? Porque el país está hecho un caos y no reconocer que el país está hecho un caos significa estar, entonces, sería no estar en sintonía con lo que le está pasando a las personas en las calles, a las familias ecuatorianas. Y en ese sentido, nuestra responsabilidad va más allá de un proceso electoral, nuestra responsabilidad va más al proceso de recuperación del país. Y en ese sentido, Nelson, nosotros nos hemos planteado tres pasos: recuperación, estabilización y crecimiento económico con desarrollo. Pero Ok. ¿por qué partimos de esto? Si hacemos una revisión 46 años atrás, que regresamos a la democracia, los problemas del Ecuador son los mismos de siempre: ¿Ya? debilidad en la estructura económica, debilidad en las finanzas públicas, debilidad en la reactivación, en la estructura de reactivación económica productiva, debilidad en la estructura de trabajo por la ausencia de trabajo, debilidad en la salud pública, debilidad en la educación pública, debilidad en la institucionalidad democrática, un hipercentralismo que siempre nos ha comido, una crisis de ética. De Ujú. 46 años atrás a esto, se han intensificado los problemas. Entonces uno se pregunta ¿somos tan ineptos en el Ecuador que no hemos podido resolver estos problemas desde hace 46 años? Y hoy con un ingrediente que sí lo agrava más, que es el tema de la seguridad por la presencia del Por crimen supuesto. organizado, por la presencia del narcotráfico. Entonces, en ese sentido, nosotros nos sentimos muy preocupados por el Ecuador y estamos recorriendo el país para hacer conocer la necesidad de un trabajo conjunto, que esta construcción de un verdadero plan de desarrollo y de un plan de gobierno sea a partir de la construcción conjunta. Por eso lo llamamos el plan de todas y todos. Nelson, hace 10, 15 años, 5 de cada 10 personas no tenían trabajo pleno ni adecuado, Así lo es. cual significa que no han tenido ingresos estables. Hoy son 7 y con tendencia al alza. ¿Qué nos pasa a los ecuatorianos, al país? Que no hemos podido parar la pobreza, que no hemos podido parar el incremento del desempleo y que hoy adicionalmente 2 de cada 3 ecuatorianos no alcanzan a cubrir ni siquiera la canasta básica. Entonces, en ese sentido, ¿tú crees, Nelson, que yo voy a caer en la provocación y que me voy a concentrar en el morbo de las redes sociales? No, yo me Ok. concentro en lo que hay que hacer para recuperar, estabilizar y hacer crecer el país. Y en eso estamos este grupo de ciudadanas y ciudadanas que estamos trabajando en este proyecto. Carlos, entonces, haciendo alusión un poco al título que ponía en el noticiero, ¿es una nueva izquierda lo que propone? ¿Es un nuevo progresismo? ¿O partiendo del hecho de que sale con Centro Democrático, es más como una especie de centro con la izquierda? Hablemos un poquito de eso también, me gustaría saberlo por tu parte, porque por ejemplo acá la gente pregunta y Gabriel dice, se busca o se está haciendo la división
de la izquierda. Entonces, bajo ese concepto, Carlos, ¿qué cree usted Sí. si realmente estamos... Yo sé que el asunto es buscar la unidad y ya vamos a ir a eso, porque parece que es una utopía, ¿no? Porque hablaba Granja lo mismo y también hubo un encontrón allá. Entonces, qué se busca? ¿Dividir o no dividir o más bien unificar? A ver, se busca sacar al país de la crisis, por eso nosotros hablamos de la construcción de un nuevo contrato social a partir de un acuerdo nacional. Nelson, ah, se nos dijo que nosotros habíamos salido muy prematuramente. No, Ahora resulta que nosotros que dicen que hemos salido prematuramente, como que si solamente basta 3 meses antes de las no, elecciones claro, para poder construir, ¿verdad? un año. Ahora todos, hay una serie de precandidatos. Ujú. ¿Ya? Es decir, lo que nos decían a nosotros en forma de crítica, ellos están en el mismo sector, ya son precandidatos. Entonces, ¿dónde está la crítica Termina siendo crítica superficial, mi querido Ya. Nelson. A ver, sacar al país de la crisis conlleva madurez política, conlleva responsabilidad, conlleva la necesidad de hablar. El estatus de todos los nombres que se han mencionado es estatus de precandidato. Como no hay convocatoria oficial, que recién se dará por el mes de septiembre, por el mes de octubre, de acuerdo al calendario electoral, Ujú. no habrá nada oficial hasta que no se escriban las candidaturas. Ergo, Por en supuesto. ese lapso de tiempo, todo puede pasar. Y ojalá que pase la famosa unidad. Ujú. Nosotros hemos planteado la unidad. Nosotros nos hemos reunido con el Partido Socialista, nosotros nos hemos reunido con Pachacuti, nosotros nos hemos reunido con Centro Democrático, que es el primer movimiento y organización política que se ha sumado, nosotros nos hemos reunido con Reto, nosotros nos hemos reunido. Nosotros Ujú. estamos haciendo la tarea. Ahora, si las organizaciones políticas aceptan sumarse o no, ya es cuestión de las plataformas políticas, Claro. pero nosotros también hemos invitado a las organizaciones sociales y ciudadanas a que se sumen, como el Frente Amplio del sector agropecuario, del rescate del sector agropecuario y pesca, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, aquí no se trata de división, pero si uno no pone el pie en el acelerador, no pone las cartas sobre la mesa, entonces no hay diálogo. Claro. Casualmente, por poner el pie en el acelerador, es que hoy se están produciendo el deseo de querer llegar a la unidad. Y por último, aquí no se divide nada. Aquí lo que hay que hacer es respetar la voluntad del soberano. Y respetar la voluntad del soberano es respetar la voluntad del pueblo ecuatoriano. Ujú. O sea, todavía hay tiempo para llegar a esa unidad y ojalá que se pueda conversar. Claro. El tema es que siempre hay que conversar entre iguales, con respeto, sin imposiciones y sin condiciones, Ujú. porque si no, entonces ya no es diálogo, si no, ya no es espacio de construcción. Lo- Entonces, Es muy tenemos que... complicado, Carlos, eso de buscar la unidad. Yo decía ayer que es muy bonito y que ojalá que se puede lograr, y no sé si hay una cosa investigativa que alguien la pueda hacer, porque parece que nuestra cultura latinoamericana, ecuatoriana, viene con esa chispita de no querer unificarse, ¿no? De pelearse. Parece Ujú. que lo tenemos en nuestra genética. Que ojalá que se pueda solucionar algún día, ¿no? Como en algunas naciones sí se logró. Pero me causa curiosidad algo. Usted, Carlos, me dice, todo puede pasar. Entonces, ¿no hay seguridad que usted sea candidato? Porque lo empiezo a escuchar como que, vamos a ver, esperemos, déjeme ver. A ver, no te confundas, Nelson, Ya, no te confundas. Cada uno de los nombres que están sonando tienen que luchar por su posicionamiento y ta. O sea, la precandidatura a través del Centro Democrático está firme, ok, eso está muy firme. El tema ok. es pero el tema es comenzar a trabajar para ver si se puede llegar a esa unidad nacional. Si nosotros hemos invitado a esa unidad nacional, mal diría yo que quiero imponer mi nombre para llegar a esa unidad nacional. No, eso lo dirán los procesos. Pero bueno, vamos más adelante. Pero Carlos, ¿qué procesos? Eso me causa curiosidad y aquí quiero Eso ser es lo que hay que definir. un A ver, poquito, eso es lo que hay que definir, mi querido Nelson, porque ahorita estamos en una etapa previa, llamemos así, donde hay que definir una serie de cosas. Entonces, yo creo que hay mucho nervio al respecto
Y lo que hay que esperar es que se vayan dando las conversaciones para llegar a las definiciones. Pero las precandidaturas están en firme, Claro. tanto la mía como la de los otros. Es decir, poco a poco iremos avanzando. Pero No sé, usted tiene cierta ventaja, Carlos, y lo decía ayer en el noticiero, que la RC muchas también, gracias. claro, la RC también la tiene, y quiero conversarlo con usted para entender un poco la situación de cómo se maneja el tema de la unidad. Yo, con todo el respeto del mundo a las demás organizaciones o a demás candidatos, pero yo decía, a ver, partamos un poco del pensamiento de la RC cuando dice, Granja decía, unámonos, juntémonos. Y usted sabe que compañerito mayor te va a decir, compañerito, déjese cosas, pues nosotros pusimos candidata y casi que ganamos y el que tiene los números somos nosotros. Así que si quieren unirse, pues se enfilan acá con nosotros. Esa es la unidad. Y en ese sentido, usted también tiene cierta ventaja porque tiene números también usted. Usted sacó números. Usted puede pelear con números. ¿Cómo se logra eso si los demás no tienen esos números? Bueno, por eso digo, invoco a la madurez política y al respeto. Es decir, vamos conversando y veremos. Y si no nos ponemos de acuerdo, tampoco hay que tenerle miedo. A ver, Ya. la esencia de la democracia es la participación. Y en esa participación participan ciudadanos. Y los ciudadanos son los que eligen. El corrector en democracia es el ciudadano. Y el ciudadano tendrá que Ujú, elegirá. ¿Por qué le tenemos temor a eso? ujú, O sea, el ciudadano es el que decide. ujú. El ciudadano es el que decide. Llevamos varios procesos electorales donde mucho se critica que el ciudadano se ha equivocado, no se ha equivocado, pero también hay que hacer un mea culpa. ¿Por qué los sectores políticos dicen que el ciudadano se ha equivocado? ¿No será que los sectores políticos no están entendiendo al ciudadano y que los ciudadanos quieren ya otra cosa? A lo mejor ni siquiera, a lo mejor ni de fondo, sino en cuanto a forma. Ya Puede basta de ser. bronca, basta de pelea. Claro, no, no, sí, por supuesto, pero como usted decía al principio, son esas primeras pinceladas que se van dando y que uno empieza como a preguntarse y es bueno irlo desaguando desde el principio. Solamente para cerrar el tema, usted, Ese es el ese chimichurri es de el la... chimichurri de la política, sí. Carlos, solamente para dejar, usted en varias ocasiones siempre ha dicho que tiene una relación muy buena con Rafael Correa. ¿Esa relación se mantiene o siente usted que se ha distanciado un poquillo con esta decisión que la verdad me parece valiente, como siempre lo he dicho, que alguien asuma el rol de quiero ser candidato? Desde ahí ya salir del estatus de conformidad o de confort que uno tiene para meterse en la arena política, ya desde ahí es una valentía. ¿Sigue estando la relación o sintió que ya no me responde, Rafael? Bueno, no he llamado tampoco, ¿no? Así que no tengo, ni me responde ni no me responde. Es decir, a ver, Ya. yo creo que el país no se debe centrar, o sea, y ese es un tema que yo pido al periodismo, que no caigamos en lo superficial y en la irresponsabilidad. La noticia no debe ser si yo me hablo o no me hablo, si me distancio o no me distancio, Ya. ¿verdad? La noticia lo que debe ser es cómo vamos a sacar al país de la crisis, Nelson. ¿Cómo vamos a sacar al país de la crisis? No caigamos quién habla mejor el inglés, quién no lo habla, mucho menos, si estamos peleados, no estamos peleados, si estamos distanciados, no estamos distanciados. Yo por principio no me peleo con nadie, porque pelearse significa cerrar los espacios de diálogo. Aquí lo importante es cómo vamos a sacar al país de la crisis. Esa pregunta es importante y yo tengo una cosa ahí cuando se trata de estrategias o de buscar alternativas para sacar al país adelante. Ganar elecciones. Y ese es el primer paso. Tiene que No, ganar. Hay que ganar ese elecciones. no es el primer paso, Nelson. ¿Cuál es el primer Disculpa, paso? disculpa que discrepo. No, Es decir, tranquilo. ¿cuál es la visión de desarrollo para sacar al país de la crisis? ¿Cuál es el plan de desarrollo? ¿Cuál es el plan de gobierno? Ya, claro, ¿Cómo, claro. cuál es la hoja de ruta para sacar al país de la crisis? No se construye una candidatura para luego construir. Pues. O sea, el proceso electoral es una herramienta democrática, pero lo que el país espera es que le mejoren las condiciones de vida a las personas, a las familias. El país espera es que no se los obligue a migrar o a morirse de hambre o meterse a la delincuencia. Sí, Eso es lo que totalmente. el país espera. Totalmente. Luego vienen las candidaturas. O sea, pero comencemos por el principio, porque no reconocer los problemas es agrandarlos, y ese es el problema. La carrera política en el Ecuador no se debe basar en el proceso electoral. Es obvio y evidente que se requiere el poder para transformar las Claro. estructuras, pero si tú llegas al poder y haces esto, ¿y por dónde comienzo? Como le pasó al señor Lazo y como está pasando más o menos ahora en el actual gobierno, es una No, no. irresponsabilidad.
Entonces, cambiemos la forma de hacer política, Totalmente de desde la acuerdo. responsabilidad, desde la madurez política y desde la sintonía con las necesidades del país. Carlos, totalmente de acuerdo y pienso que incluso la candidatura de Noboa fue de las más débiles estructuralmente, ¿no? Fue una de las campañas Pero ganó, de las figuras. pero ganó, Exacto, pero ganó, exactamente, a eso iba pero ganó. Carlos. Ganó. El tema es por qué gana entonces, siendo una estructura débil, siendo un discurso ¿Han analizado light. eso? El votante, ¿qué pasa con el votante? Mira, es que el votar, a ver, primero hay un nuevo elector. Ya. No nos estamos dando cuenta de eso. Hay un nuevo elector. En algún momento creo que conversaba contigo en alguno de los programas, en alguna invitación que me Ujú. hiciste. Es, por ejemplo, Sierra Central. Sierra Central Sí, totalmente. tradicionalmente ha sido progresista, pero sin embargo de eso, ¿cuántas veces ya hay dos elecciones que se ha perdido y se ha perdido feo? Y adicionalmente ya se venía, en la elección del 2017, ya se venía con una tendencia a la baja del progresismo. O sea, ¿dejó de ser progresista o es un electorado que está reaccionando a algo? Entonces tenemos Ujú, que investigar eso, tenemos que determinar eso. ujú. Igual, el electorado en general, a ver, el electorado, el mayor electorado hoy es un electorado distinto, que ya no es el discurso de la tarima, que ya no es el discurso altisonante, que ya no es el discurso de la retórica, de la retórica, de la labia, etcétera, etcétera, o tan solo del carisma. Porque fíjate tú, es decir, con todo respeto, Daniel Noboa no es una persona carismática, No, Daniel de hecho, Noboa ni siquiera puede hablar en mucho no es tiempo. una persona que tiene una conexión fuerte con la ciudadanía. Para nada. Está mejorando, sí, pero sin embargo ganó las elecciones. ¿Qué está buscando el electorado? El electorado ya está agotado, ese es el tema. El elector está agotado. El elector no quiere saber de la política tradicional. Y como no quiere saber de la política tradicional, ¿qué está buscando? Está buscando un halo de paz, un halo de tranquilidad, un halo que diga, bueno, por lo menos aquí no hay bronca, algo de paz se va a poder conseguir. Entonces tenemos que entender este electorado. No. No solamente es cuestión de proponer y cuidado, Ujú, la política se nos transforma en un baratillo de ofertas y cuando el centro de los ejes políticos debe ser el ser humano. ujú. Entonces, a ese ser humano tenemos que atender en contenido, en fondo, en cuanto a sus necesidades relacionadas al contenido, también en cuanto a su paz y su tranquilidad, que eso significa es estilo y forma, y también en cuanto a tomárselo en cuenta. Ujú. Carlos, entonces, basándonos en eso, ¿por qué buscar la unidad? ¿Por qué? ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué Porque simplemente sería, no... porque sería lo, no, ¿por qué simplemente Carlos no se concentra en su campaña, en su imagen, en ofrecerle? Porque sinceramente yo también estoy de acuerdo de que aquí hay un mundo mucho más fuera que las redes sociales, eso está completamente certificado. Entonces, ¿por qué no hacerlo y por qué no olvidarse de la unidad? ¿Qué unidad? Ah, ¿qué me importa? Va, Carlos es el candidato y ya. Noboa literalmente salió así, o sea, no le importó nada. Noboa cogió y dijo, me dio la gana de ser candidato, salí, se sorprendió porque ganó. Creo que está mal que no tenga estructura, pero como usted dijo, Carlos, ahí está. ¿Qué piensa de eso? a ver, es que tenemos que entender que es unidad. Unidad no es renunciar a los pensamientos ideológicos, a las distintas corrientes que existen en el país. Hay ciertos puntos de encuentro que deben darse y deben darse en función a lo que hemos hablado, que es cuál es la crisis multidimensional. Porque por lo menos, si no hablas hoy, vas a tener que hablar cuando seas gobierno. Totalmente. Sí. O sea, a ver, Pero ya aquí dice, ganaste. bueno, eso es otra cosa, es obvio y evidente, pero también la correlación de las fuerzas en la asamblea, en la Claro. asamblea es importante. Entonces ¿qué queremos? ¿Agrandar el problema o queremos solucionar el problema? ¿Verdad? Si no se da esa unidad dentro de un proceso electoral, que puede ser y además es legítimo de parte de las organizaciones políticas, sí se debería dar la unidad posteriormente en función de qué, en función de qué es lo que tenemos que hacer para sacar al país de la crisis. Ujú. Ahora bien, eh, ¿por qué no hay que agotar las conversaciones ahora? Porque si yo me peleo ahora, si nosotros nos peleamos ahora, va a ser difícil poder conversar, incluso en una segunda vuelta, No. e incluso cuando se es gobierno, ¿verdad? Bien decía Jaime Durán Barba, que uno de los grandes consultores políticos ecuatorianos, decía, la segunda vuelta se la gana en la primera vuelta. Ok,
Ok, Es decir, pero si tú cierras, si tú sí solo chocas, 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 peleas, pegas, pegas, claro. pegas, insultas, bronqueas, descalificas y mandas a tus troles a las redes sociales, entonces no estás entendiendo que el Ecuador va más allá del Twitter. Porque la gestión de los acuerdos, de la unidad y de los puntos de encuentro se construyen a través de qué? A través del respeto. Claro, Si claro, yo fuera grosero contigo, no me vuelvas a invitar. Y si claro, tú fueras grosero conmigo, no vuelvo a aceptar, asistir. claro. Entonces hay que comenzar a gestionar un relacionamiento en esa forma nueva de hacer política, porque no estamos entendiendo a los jóvenes del Ecuador. No Ujú. estamos entendiendo a los jóvenes del Ecuador. Estamos expulsando a los jóvenes a que migren. Estamos expulsando a los jóvenes que no tengan oportunidades. No estamos entendiendo la verdadera libertad que tiene que ver con derechos. El Estado es importante para asegurar el acceso a esas libertades, el acceso a esos derechos, que es educación, que es salud, que es acceso al trabajo, acceso a una vivienda, etcétera, etcétera. Ujú. Entonces, en vez de enfocarnos en eso, ¿en qué nos estamos enfocando? Claro. No, no, En la broma. pero es importante en estas primeras conversaciones, creo yo, no sé, al menos ir como que ya así, dando la página o volteando la página, para luego ya, porque como usted dice, Carlos, está estos en sus primeros pasos. ¿Ha sentido usted el ataque, por ejemplo, seamos sinceros, ¿no? La RC tiene un voto duro extremadamente fuerte, que es un voto duro que tiene un tope, un techo, ellos lo saben. ¿Ha sentido usted de pronto el ataque de pronto de troles, de personas, de gente que de la organización propia que le dice pues X o haciéndole campaña negativa? De hecho, la hay. O sea, no necesito yo ni siquiera verlo. Es más, ¿Ya? te voy a confesar algo. Es decir, yo al Twitter no le doy importancia. Y Ya. por lo general esto viene en el Twitter. O sea, el que me critica responsable y con respeto, yo lo atiendo. Ujú. Pero el Twitter, ¿qué puedo esperar del Twitter? O Claro. sea, cuidado, cuidado, cometemos el error de creer que la política se concentra en el Twitter, porque el Twitter ahí se habla de política. No, señores, en el Twitter no se habla de política, en el Twitter se habla de odio. Y, Sí, claro. no, hacer política no es denostar, no es descalificar. O sea, creen que por eso uno va a dejar de actuar y todo la cuestión. No, señores, la vida es muy amplia. El elector está fuera del Twitter. Claro. Hay una gran franja en el medio de todo el electorado que está esperando otra cosa. El electorado no quiere los extremos. Esto Ujú. no es un ring de boxeo. Esto no es una lucha, no es un box entre Mohamed Ali y Joe Fraser. Esto es política que tiene que ver con gente. Por primera vez, si es que no se ha hecho antes, porque no se ha hecho antes, pongámosle el rostro de esa angustia y de esa necesidad de la gente. Pero eh, eh, 2 de 3 ecuatorianos no tienen para cubrir la canasta básica, por Dios. Claro. Y aquí se está luchando por el poder del Twitter en vez de luchar por la transformación de las estructuras políticas, económicas, sociales, culturales del país. Ya basta de la pelea. Trabajemos y enfoquémonos en el fortalecimiento de la institucionalidad democrática. Yo me dirijo a los jóvenes, me dirijo a las mujeres, me dirijo a los adultos mayores. Señores, hermanas y hermanos, cambiemos la forma de hacer política. Los que se quieren quedar en la pelea, que se queden en la pelea. No se puede Ujú. obligar a nadie a cambiar ni a sumarse, pero hagámoslo por el bien del país, por el bien de los jóvenes que no tienen oportunidades, por las mujeres, para salir de esa sociedad violenta, donde 6 de cada 10 mujeres es violentada Ujú. en cualquiera de las categorías, donde se las discrimina, donde no se les da de igualdad y equidad salarial, Ujú. donde no se les permite tener autonomía financiera. Comencemos a trabajar por los territorios también, donde ese hipercentralismo está matando la posibilidad de construir nuevos polos de desarrollo. Por eso planteamos nosotros la necesidad de romper los paradigmas y entrar a las regiones con autonomías descentralizadas para poder construir nuevos polos de desarrollo. Que Sierra Central sea un gran polo de desarrollo a través de la industria metalmecánica, a través de la agricultura, a través de la agroindustria. Que la costa, Maraví, Santa Elena y Santo Domingo puedan conformar un gran bloque a través de la agricultura, la Ujú. agroindustria, el turismo, fortalecer la industria,
es decir, creando sistemas cooperativos de producción, comercio y servicio para formalizar la producción, para formalizar el trabajo. Pero no, seguimos en la misma vaina de siempre. Yo por lo menos me revelo a eso, porque eso, ¿qué ha significado? Que la pobreza siga creciendo, que en 46 años no hayamos podido parar la pobreza, que en 46 años no hayamos podido parar el desempleo, que en 46 años hayamos destruido la institucionalidad democrática. Eso nos obliga a tener una gran reflexión. No, totalmente. Igual siempre respetando, porque por aquí ya me salieron algunas personas diciendo, no, Nelson, no somos troles. No, o sea, yo decía la campaña negativa, porque usted tendrá su razón, habrá gente que diga, no, yo estoy por tal grupo, estoy por tal personaje y voto por ese personaje, sea lo que sea, digan lo que me digan, no me interesa. Y eso está bien, cada quien tiene derecho a depositar el voto, la confianza a quien desee. Estábamos hablando estrictamente de ataques a veces infundados, mentiras, calumnias que generalmente se empiezan a dar. Lo otro, Carlos, y usted es consciente, completamente normal, ¿no? La gente tiene su postura, su decisión y sabrá a quién depositar. El tema es que hay que ganar elecciones y eso se trata de abrir el abanico y el abanico es más extenso y lo veíamos en los resultados electorales. Me gustaría conocer, Carlos, en estos primeras semanas donde usted creo que fue finales de mes, no me acuerdo muy bien, donde anuncia el camino. ¿Cómo ha sido hasta El este momento? 31 de enero, el 31 de 31 enero. de enero, así es. ¿Cómo ha sido en estos 20 días su actividad? ¿Qué está haciendo? ¿A dónde está yendo? ¿Con quién se está Recorriendo el país. reuniendo? ¿Ya? A ver, ¿Y cuál es la aceptación y la recepción de la gente en territorio de usted? nosotros hemos dividido un poco, nosotros hemos dividido la agenda, hemos estructurado la agenda, ¿verdad? Medios, que me han visto en medios Ya. desde el 31 de enero para acá de forma intensa. No he parado en medios, ¿verdad? Para poder casualmente interactuar, para poder casualmente hablar de todo esto y para que incluso las invitaciones que nosotros hacemos lleguen. Y eso ha tenido un buen resultado. Tenemos una agenda en Quito. Ustedes saben que yo hace 10 años, hace un poquito más de 10 años ya vivo en Quito. Nos estamos reuniendo con organizaciones sociales y ciudadanas en Quito varios días a la semana y de jueves en adelante recorro el país. Ok. Ya, estamos comenzando a recorrer el país. O sea, uno no puede recorrer las 24 provincias de la noche a la mañana. Claro. Entonces, ya hemos estado en Guayas, hemos estado en Santa Elena, la próxima semana vamos a estar en la provincia del Oro, luego vamos a estar entre Santo Domingo, Los Ríos, de nuevo Manabí, etcétera, etcétera, ¿verdad? Manabí acabo de estar este fin de semana, y así sucesivamente. ¿Qué estamos haciendo en esos Ujú. recorridos? Al igual de Quito, nos reunimos con organizaciones sociales y ciudadanas. Ya. Y esas organizaciones sociales y ciudadanas entablamos reuniones de trabajo. Aquí estamos cambiando la lógica o mejor dicho, la dinámica tradicional de la política. Aquí iba el político y se pegaba el discurso altisonante y hacía Ya. vibrar la piel de gallina y toda la cuestión. No, aquí estamos viendo, señores, venimos a escuchar. Esto es un ejercicio de escucha activa. Establecemos una agenda temática de los problemas que ellos tienen, unos 4, 5, 6 puntos, dependiendo de la organización Ya. social o ciudadana, y sobre eso comenzamos a trabajar. O sea, salimos del diagnóstico de ellos y comenzamos a trabajar en función de plantear las soluciones estructurales de ellos, ¿verdad? Y yo lo que hago es facilitar la discusión. Si se quiere, recupero mi rol de comunicador en el pasado y comienzo a preguntar, comienzo a orientar, vamos tomando nota y vamos continuando. ¿Por qué? Porque las necesidades desde la gente, no del político, desde la gente, Claro. entonces diría que es construir sentido de pertenencia a partir de la incorporación de ellos, de sus propuestas en los planes de desarrollo, en los planes de gobierno. Y eso nos está dando mucho éxito. Claro. Eh, Estamos teniendo mucha receptividad, tanto en jóvenes, hombres y mujeres, pero también nos genera angustia por una sencilla razón. Porque los jóvenes, por ejemplo, hay jóvenes que mientras más alejados están de los grandes centros, llamemos así, se sienten que no tienen esperanza.
Claro. Entonces tenemos que Ujú. despertar a todas las personas a efectos de decir, señores, el Ecuador tiene salida, pero hagámoslo en conjunto, cambiemos toda esta forma. Y nos está yendo bien, nos está yendo bien. Estamos comenzando a cohesionar estructuras, ¿verdad? Estamos comenzando a cohesionar estructuras. Teníamos una estructura que Perfecto. la comenzamos a construir en el año 2019. Mi presencia en la candidatura del 2021 evidentemente ayuda porque claramente identificaron quién es Carlos Rabascal, Claro, eso fue un gran el avance, ¿no? cuál es el pensamiento de Carlos Rabascal y qué tan cercano es Carlos Rabascal y por qué Carlos Rabascal no se queda en la pelea ni en la bronca y por qué Carlos Rabascal avanza, ¿verdad? Entonces eso también nos ayuda. Y estamos en eso, y estamos muy contentos, estamos muy satisfechos, pero esto es una construcción permanente y continua. Ok, eso es importante y también saber que las células que se van formando, me imagino yo, se avisora el camino a las elecciones seccionales en un futuro, porque la agrupación me imagino que la agrupación política es también la idea, ¿no? No Y, dejar que muera, ¿verdad? y tú lo has dicho, agrupación, es decir, tú lo has dicho, proyecto. ¿Esto qué significa? Que las personas somos pasajeros, pero el Ecuador es permanente, Claro. eterno. Se puede, Carlos, ahora que estás ahora palpando la gente en el territorio, saber, porque sí, la verdad que uno también vive en una burbujita, ¿no? Yo acá sentado todo el día en las redes y uno se crea y vive en esa burbuja. Y tengo personas que me preguntan y por respeto a mi público tengo que preguntarte también ciertas situaciones que van por la trinca, van por la pelea que quieres, que ya tú no quieres estar ahí, quieres alejarte y lo comprendo y lo entiendo. Está bien, pero tú que estás en este contacto ahora con la gente, ¿se puede salir de la dicotomía, pelea eterna o del encasillamiento o de la etiqueta que te pone la sociedad o la gente por alguna cosa? Es decir, tú eras correísta, hace poco eras correísta y nadie, o sea, el grupo correísta te dice, Carlos era correísta. Ahora ya no eres correísta, ¿no? ¿Sientes que sí se puede salir de eso cuando hablas con la gente en la calle? A ver, yo creo que las propias declaraciones de los distintos sectores me libera de cualquier respuesta, ¿no? Yeah. ¿Qué se dijo? Que yo era aliado para las elecciones específicamente del 2021. Era aliado. Se dijo así. En ese tiempo el verbo era aliado. No lo dije yo, lo dijeron ellos. Ok, vamos por otro lado. No soy afiliado a partido político alguno. Yeah. Y eso me da libertades. Y eso me da la posibilidad de trabajar en esta construcción conjunta. Llámalo unidad, no unidad, pero eso por otro lado. Y por otro lado, debemos y podemos salir de esas etiquetas Uh-huh. y también de las estigmatizaciones. Y también de las estigmatizaciones. El problema es que tenemos que identificar cuánto pesan esos sectores que te estigmatizan, que te etiquetan, etcétera, etcétera. Claro. Y son los que están más politizados. Pero ¿qué pasa con esa franja, gran franja, que está en el medio de esos extremos? Que no les interesa las etiquetas, que ¿Qué no es lo les que le dio la interesa. victoria a Novoa? Eso le dio la victoria a Noboa, le dio la victoria a Lazo, le dio la victoria al propio Rafael Correa en el año 2006 o en 2007. Uh-huh. Es decir, nos estamos alejando de la realidad. Pensamos, si tú haces una investigación en el CNE y haces una investigación para determinar el tema ideológico en el Ecuador, vas a ver que los afiliados a partidos y organizaciones políticas a nivel nacional son muy pocos en relación a la población. Ah, Primer punto. claro. Segundo punto, si tú haces una investigación, y esta investigación la hicieron hace muchos años, no me acuerdo el año, pero creo que la hizo el Pichi Pérez en su momento, la gente no se identifica con ideología, la gente se Ok, identifica con quien es cercano para resolver los problemas. perfecto. Aquí hay que enfocarse en lo que hay que enfocarse. Y yo tengo un don, que Diosito me lo regaló, seguramente porque como nací sin una pierna, porque algunos también, queriéndome ofender, hacen alusión a mi discapacidad, pero yo no necesito una pierna para Claro, tener dignidad. claro, claro. Yo hago lo de Frida Kahlo, pies para qué te tengo si tengo alas para volar. Es decir, vamos a lo siguiente, vamos a lo siguiente, vamos a lo Además siguiente. que sería un error atacarlo, si la gente lo va a atacar por ese lado, Lo sería un hacen, completo pero lo error. hacen, Lo lo hacen, hacen. lo hacen, No, pero lo ya eso hacen. es una bajeza y eso ya... Sí, pero lo hacen. ¿Y quiénes lo hacen? Miren las redes quiénes lo hacen. Claro. Pero bueno, vamos a lo siguiente.
Es decir, aquí hay que enfocarse en la gente, que hay que hacer. Ya basta de broncas y peleas. Yo a mis 63 años te decía que Diosito me había regalado un don. Y ese don es, no me distraigo, ni me desanimo. Por principio soy luchador y soy optimista, casualmente por cómo nací. Ya Ujú. estoy acostumbrado a los ataques. Los ataques no me hacen mella, los ataques me fortalecen. Claro. Además, no les paro ni bola, porque créanme, no leo el Twitter, Ujú. no me interesa el Twitter. ¿Sí? Me interesa el rostro, me interesa la sangre de la gente, que sea de carne y hueso, los sentimientos de la gente, las angustias de la gente, los deseos de la gente, los anhelos de la gente. El que se quiere quedar en la bronca, que se quede en la bronca. Claro. Pero Carlos, yo veía algo que me pareció interesante y a propósito de María Augusta, que escribe que cuando dio esas declaraciones sí afectó a algunas personas, en este caso cuando usted habla del rostro, de Sí, gente que sí se ha pero son visto. descontextualizadas. No, no, pero A cuando. ver, casualmente vengo de una radio y el periodista me dice, sí, esas declaraciones fueron descontextualizadas. ¿Cuáles ¿Ya? declaraciones? ¿O acaso a las que tú te refieres? Es A que las que tú te yo le iba a decir ahorita, no sé si son las mismas, pero era la de la defensa, aparente defensa a Diana, cuando salieron algunos refieres? perseguidos y decían, pero ¿cómo A ver, puedes defender a Diana? Dice. ¿qué defensa para Diana Sánchez? ¿Cuál es la Cuando usted defensa? dijo, bueno, será porque lo manipularon Es en el valiente. tema, que era A una ver, valiente. me enfocan el tema en función de lo que es ocupar un cargo de esa naturaleza para luchar contra el crimen organizado y narcotráfico. Claro, Si tú el día de mañana eres fiscal, necesitas valentía. claro, de hecho ser candidato a Ocupar, ser valiente. ocupar una función pública requiere valentía hoy en día. Tener exposición pública como la que tú, como la que yo tenemos, se requiere ser valiente. Eso no significa que estoy Defendiendo. aprobando, estoy defendiendo o aprobando la gestión. Nelson Salazar es valiente. ¿Estoy aprobando tu calidad de periodismo? No, no estoy aprobando, no me estoy refiriendo a tu gestión periodística, porque la gente que me ha seguido y ha escuchado sabe muy bien mis críticas a la fiscal y fiscalía sobre los selectivos que han sido y sobre los temas persecutorios que han tenido. Ustedes fueron Es víctimas de eso, Carlos. Claro. A ver, el que quiere entender cosas de acuerdo a la conveniencia, que la entienda. Aquellas personas que me han escrito personalmente las atiendo con tranquilidad, hablo con ellas y lo aclaramos. Pero ponerme a aclarar esto en medio de los insultos de las redes sociales. Claro, no, pero era importante y creo que es igual importante hasta para ir desaguando, como digo yo, porque incluso ustedes fueron víctimas, acuérdense que ¿Cómo es lo que dijiste? desaguando. De Shawan. De Shawan. Porque De acuérdense, Shawan. Carlos, acuérdense lo que pasó con ustedes. Y yo creo que fielmente que una de las cosas que hace que una candidatura se termine cayendo es los ataques. Y vamos tal vez a tener algún tipo de discusión o no vamos a estar de acuerdo, Carlos, pero la RC, incluso ustedes, tuvieron un golpe tremendo cuando se inventaron el tema del financiamiento del ELN. O sea, y ahí quiero ir contigo en ese lado. Haces una Mira, campaña linda, perdón, déjeme terminar, Carlito. Hace una campaña linda, hace una campaña de recorrido. Yo creo que usted tiene un muy buen perfil, siempre lo he dicho. Usted tiene carisma, llega a la gente, Carlos. Usted llega a la gente. Pero ¿qué pasa? Que en una semana antes a usted se le viene una avalancha de ataques como la que se le inventaron cuando fue candidato y lo bajan y le causan daño y se tumba. Eso también es injusto y puede pasar. claro que es justo. No, claro es justo. Y va a pasar, y va a seguir pasando. Porque lamentablemente la irresponsabilidad en la política es una lucha por el poder. Y se inventan cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no atribuyamos a eso la derrota en el 2021. No lo atribuyamos. Porque eso se desvirtió enseguida. Pero Eso afecta, salió. Carlos. Mira lo que pasó con lo de Villavicencio. No estoy, a ver, eso es otra cosa, ya voy a Pero, eso. Sí. A ver, ya, vamos a lo siguiente. Eso, el tema del tema del financiamiento, del ELN, eso salió en la revista Semana en Colombia. ajá, Acá un medio de comunicación lo replicó y después armó un show. totalmente. Eso, y cuando yo salí a desvirtuar aquello, se terminó el tema. Y más bien se le dio la vuelta al tema. Se le dio la vuelta al tema. Ese Lo que 2021 pasa no es, se perdió. Déjame ¿por qué se terminar, por perdió? favor. Ya, y por los errores, pues, de la campaña, pues. Por los errores de la campaña, pues. ¿O acaso no había peleas internas? ¿O acaso no faltó madurez que fue público? ¿O acaso
los discursos de cierre de campaña no fueron equivocados. Perdónenme. O sea, el que no quiere reconocer los errores es agrandarlo. Del 2023 yo no estuve metido en la campaña del 2023, más allá de sí haber dado mi apoyo públicamente, y tú lo has reconocido. Ujú. Pero, por favor, si te pasas hablando al voto duro toda la primera vuelta, no construyes pues nuevos espacios. Claro. Así que no me vengan con eso. Bueno, ahí estamos. Es duro, Carlos, ¿no? Ahora en el rol de precandidato. Ojalá que la situación se termine de concretar. Creo yo que, sinceramente, lo mejor para tener una lectura más clara es salir en la papeleta. Lo dije con el tema de Granja, que también estaba muy interesado en salir en papeleta. Tiene todo Esperemos el que derecho. tiene Y derecho tiene todo el derecho. Tiene todo completamente. el derecho. Así Yo es, no voy a criticar a Pedro Granja porque esté en la papeleta. Si es un totalmente. ciudadano como cualquier ciudadano y tiene el derecho. Y bueno, pues hay que respetar, pues. Ujú. Sí, sí, sí. No, y lo que decías hace un ratito de mencionar lo valiente que es meterse en este tipo de arena donde irónicamente se te viene encima las situaciones, sortearlas y encima de eso proponer la campaña propositiva que es la que sé que quieres dar. ¿Piensas, Carlos, que de una u otra manera, en comparación a lo de Novoa, Novoa estuvo tapiñado en cierto punto y la gente como que no lo visualizó, se me fue la palabra, Visibilizó. visualizó, Visualizó o visibilizó. ajá, y En luego este caso pues, ya visualizó. y En luego este le, caso visualizó. y luego le favoreció eso para ganar. En cambio tú de una u otra manera ya eres visible, te conocen, te están atacando. El tema del correísmo te va a perseguir. Me imagino que ustedes van a hacer Nadie, alguna campaña, ¿no? a ver, hay dos cosas. En esta costumbre equivocada de hacer política, nadie ataca al que no crece. Comencemos por ahí. Y Ya, bueno, es que entonces, ya eres bastante conocido, ¿no? entonces hay un temor. No me vengan a mí a cuentear. Ya. Ya. Primer punto. Segundo punto. A ver, en el caso del presidente Noboa. Hasta el debate, Daniel Noboa era inexistente. Totalmente, creíble. ¿Qué pasó en el debate? Ratificación equivocadamente la estrategia del debate de algunos candidatos que se insinuaban y se decían cosas, etcétera, etcétera. Ya Topic iba creciendo. ¿Cuándo se congela Jan Topic? Cuando comienza a contestar Así es, en redes. totalmente. Ahí fue. El otro Igual aprovechó, Otto también. sí, el otro aprovechó, se sonrió bonito y listo. ¿Por qué? No por los méritos de él, sino porque la gente está cansada de esto. Ujú, La gente está cansada, por Dios. ujú. Esto no es cuestión de estrategia política electoral. Esto es cuestión de sentir a la gente. Esto es cuestión de sentir a la gente. La gente que me acompañó en los recorridos en el 2019, en el 2020, en el 2021, saben cómo yo siento a la gente. Y sabe que, Carlos, hay un asunto que la gente también está equivocadamente teniendo. Usted no ha atacado a Correa, usted No no ha atacaba a atacado nadie. al correísmo, usted No no ha atacaba a atacado. nadie. No hay una declaración que yo tenga aquí donde yo la pueda presentar, como sí tengo equivocadamente. Creo yo que sí fue equivocado lo de Pedro cuando salió a decir hay que derrotar al correísmo. Yo decía, oye, aquí hay problemas más graves, como usted dice, Carlos, la inseguridad, los jóvenes, el desempleo, como para ir a pelearse y a buscar derrotar al correísmo. Yo no tengo una declaración suya atacando al correísmo y creo que eso es una Que buena señal. revisen, que revisen, que revisen. Es más, yo reconozco que en el balance general el gobierno de Rafael Correa es uno de los mejores gobiernos de la historia del Ecuador. El problema es que no se construyó para sostenerse en términos de organización política. Sí, porque esto no es cuestión de, que llegue al 48%, sí, pero sigues perdiendo. ¿Qué está pasando? Claro, es lo que siempre digo, hay que ganar. Claro, pues yo reconozco que es un gobierno que recuperó la autoestima, que implementó un modelo, y por eso yo hablo, construir sobre lo construido. O sea, sería un loco, un estúpido no reconocer lo bueno que se hizo. Por eso hay que construir sobre lo construido, lo bien que se hizo, corregir aquello que se hizo mal y hacer lo que no se pudo hacer. Pero, por favor, ya la política no puede ser en que para uno subir tiene que bajarse al otro. Claro. No, te tienes que ganar el corazón de la gente. Uh -huh. De eso se trata la política. Uh -huh. De eso se trata la vida.
Si el día de mañana yo pierdo, me voy con la satisfacción del deber cumplido, porque estoy sembrando una semilla de una nueva política cercana a los jóvenes, cercana a las mujeres, cercana a los adultos y cercana a los adultos. En esencia, la esencia de la democracia es la vida, y la vida la tiene la gente. Muy bien, Carlos Rabascal, gracias, mi querido amigo. Seguramente vamos a seguir conversando. Ojalá que esto se concrete. Sinceramente, siempre he felicitado he valorado a la gente que se lanza a este duro trabajo, porque es un trabajo extenuante, de ser candidato. Te deseo lo mejor y tus palabras, Carlos, para despedirnos. Gracias, primero mil gracias Nelson por la invitación, por esta entrevista. Tú sabes que siempre me ha encantado compartir contigo todos estos pensamientos, todas estas visiones, todos estos caminares y todos estos sentires que estamos teniendo los ecuatorianos. Decirle a los ecuatorianos, nosotros tratamos de construir, y digo tratamos porque es algo permanente, la construcción es algo permanente y continuo, de construir una nueva política en el Ecuador. Dentro del progresismo, sí. Dentro del progresismo. En cualquier ideología hay distintas corrientes, distintas corrientes. Si no, piensen en el Partido Liberal de Colombia cuando Luis Carlos Galán se separó del Partido Liberal y hablaba del nuevo liberalismo y toda la cuestión. Y después se juntaron. ¿Por qué? Porque llegó un momento que entendieron que hay necesidad de conectar con la gente. Eso puede pasar como no puede pasar. Totalmente. Lo importante aquí, queridas amigas y amigos, es que la política hay que darle dignidad, porque la política es una herramienta de servicio a la gente para transformar y mejorar la calidad de vida de ustedes. Yo no lucho por el poder. Sí, el poder es necesario para transformar, claro, pero yo lucho por la transformación. El poder es una consecuencia de esa lucha, mas no es el fin en sí mismo. Un fuerte abrazo, cuento con ustedes y a seguir construyendo. Voy a seguir recorriendo el Ecuador, voy a seguir conversando con ustedes, como también voy a seguir conversando con aquellos que piensan lo mismo que yo, pero que a lo mejor discrepamos en la forma. Pero también voy a conversar con aquellos que no piensan igual que yo, porque mi obligación es hablar con todas y con todos. Carlos, solo una cosita más. De ustedes. Una cosita más. Esto también vale para mediciones que me imagino empezarán a hacer. No sé si ustedes, pero me imagino que alguna empresa va a empezar, porque usted sabe cómo es esta vaina, ¿no? Ya hay nombres y empiezan a medirlos. Y esto también sirve mucho para eso, ¿no? Claro, y yo también me sonrío, y permíteme la sonrisa, porque salen tal cantidad de sondeos en el Twitter, ¿verdad? Ah, no, pero eso no. Sí, eso no resiste Claro. ni la más técnica, la más mínima técnica. Claro, ¿no? claro. Pero bueno. Vamos a esperar entonces mediciones más certeras. Gracias, Carlos. Nos vemos. Chau, chau. Chao, chao, mi querido Nelson. Cuídate mucho y ojalá que en algún momento te pueda dar un abrazo personalmente. Que así sea. Muy bien, ahí estuvo, mis queridos amigos, Carlos Rabascal en esta en este duro tramo. Yo lo voy a seguir mencionando. Lo que pasa es que ustedes son súper intensos, ¿eh? Pero está bien, ese es el público. Sobre el asunto de Carlos y su candidatura. Esto ya se venía mencionando y anunciando. Que yo sepa, que yo escuche, que yo tenga un dato, jamás ha atacado al correísmo, jamás ha atacado a Rafael Correa, jamás ha insultado a la organización, que yo sepa. Las declaraciones de Pedrito sí fueron un poquito desafortunadas. Me imagino yo que en algún punto también reculará, de reculación. No porque se tenga miedo o porque se tenga que tener miedo a una organización, sino por respeto a los problemas del país, como dice Carlos, que mientras se los niegue, no se soluciona, ¿ok? Entonces, si seguimos creyendo que el problema es Correa o el correísmo y que el objetivo es ganarle a ellos, entonces hemos perdido. Hasta ahora yo no he escuchado un ataque. El tema de la fiscal, pues lo dijo, ¿verdad? Tal vez las formas no convenzan a muchas personas, pero ya eso es cuestión de percepción. Hay una realidad, amigos, y es que el grueso de la votación nacional es mucho más amplia que el correísmo o que el anticorreísmo.
El correísmo tiene un techo. El anticorreísmo un techo más bajo todavía, incluso creería yo hasta cierto punto inexistente, porque ahora mismo no hay quien enarbole esa bandera, que me parece genial que se vaya acabando, ¿no? Recuerden que quien enarbolaba eso era Villavicencio y lo hizo muy bien, o sea, exitosamente bien, pero me parece terrible enarbolar algo desde el punto de vista negativo. Y el correísmo sí tiene un techo si no se busca horizontes. Acuérdense que la votación de la primera vuelta podríamos decir que era la más convincente. En segunda vuelta fueron votos que se inclinaban, pero que no terminan siendo ser seguros. Y otra cosa que no deben olvidarse, aunque el tiempo ha sido muy corto, las variaciones no sé hasta qué punto existan, cada temporada electoral es diferente. Véanlo a Noboa. Noboa es el ejemplo claro de una persona que no aparecía en nada, que no estaba en nada, que no se mencionaba en nada y ganó la presidencia. Entonces, ¿hay algo más de estas discusiones aquí con nosotros? De las discusiones en Twitter, en cualquier red social o en la misma internet. Hay algo mucho más allá. Me sorprendió por completo. Y a todos, incluso al propio Noboa, digo, uy, ¿qué pasó?